Más seguridad en la capital, porque hay mucha inseguridad. Bueno, porque pienso que está haciendo muchas cosas para la comunidad. No, porque la condena la basura que ya se ve menos en la calle. Yo digo que lo que está haciendo está regular. El movimiento en el municipio ha cambiado. Yo fui a sacar mi placa y no tuve problema. Creo que está mejorando ahí. Acelerar más como el presidente también. Porque el presidente anda muy lento, tiene que acelerar un poquito. Porque realmente ya van para un año de servicio de la cosa de la presidencia de la República. Tanto el presidente de la República y la alcaldía no han hecho absolutamente nada. Principalmente de las cosas del transporte. Las cosas del transporte es obsoleto. Bueno, muy buenas noches. Estamos nuevamente aquí en su programa María Elvira Presenta y esta vez estamos en la alcaldía de la ciudad de Panamá, porque bueno, el alcalde no viaja al estudio, nosotros viajamos al estudio del alcalde, que es su oficina. Muchas gracias, alcalde, por estar con nosotros, permitirnos que le hayamos semidestruido su despacho. Prometemos después volver a montarlo de la manera que estaba, pero bueno, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, un honor estar aquí. En esta hora, ¿no? El gusto es nuestro. Casi 10 meses de alcalde. ¿Cómo le ha ido hasta ahora? ¿Cómo se siente? Mira, me siento muy bien. Ha sido 10 meses bien intensos, de mucho trabajo. Si lo tengo que comparar al trabajo de diputado, definitivamente mucho más estresante, mucho más comprometido de lo que es el trabajo de diputado, pero al mismo tiempo más cercano a la gente y en cierta forma más gratificante porque ves de manera más rápida los efectos de lo que estás haciendo. Dígame por qué es más gratificante que ser diputado. ¿Dónde se nota la gratificación? Porque ves de manera más concreta el resultado de tu trabajo. A veces cuando estás discutiendo una ley y se aprueba una ley, no necesariamente se ve tan claro la relación entre esa ley y la vida cotidiana de la gente. El trabajo de la alcaldía tiene todo que ver con la vida diaria de las personas. Y dígame si usted ahora va a recordar un momento donde sintió esa gratificación en estos 10 meses de gestión, si le viene algún momento a la mente que usted pueda compartir con nosotros donde diga, óigame, me siento bien en ser el alcalde. Pues podría recordar varios momentos, pero te diría, por ejemplo, al inicio de la gestión había un problema con una cantera operando en un área residencial en Ancón, que la comunidad tenía muchísimos años de estar peleando en contra de la cantera y nosotros encontramos el fundamento legal para que la alcaldía actuara, actuamos, se cerró la cantera y la gente pues lo agradeció mucho. Fue algo que hicimos iniciando el periodo de gobierno y asimismo, por ejemplo, acá nosotros nos encontramos con que teníamos más de la mitad de los funcionarios de la alcaldía ganando menos de $500. Funcionarios, varios de ellos con más de 20 años, hasta 30 y 40 años de trabajar aquí, que no habían tenido ningún aumento de salario en los últimos años. Nosotros tomamos la decisión de aumentarle a $500, que ese fuera el salario mínimo de la alcaldía. Me he encontrado muchos funcionarios de la alcaldía agradeciendo que por primera vez en décadas se le tomaba en consideración a los demás bajos salarios. Y ese funcionario ahora va a traducir esa satisfacción y esa alegría en buen servicio al público. Eso es lo que esperamos, sí. Eso es lo que esperamos. ¿Y cómo, sí. Sí, claro, y cómo usted entonces puede medir y aquilatar que ese dinero que ahora está, o ese sueldo que ha sido aumentado, se va a reflejar en un mejor servicio en el sector público? Porque usted sabe que en la América Latina todo el mundo se queja de que cuando vamos al pasaporte no nos dieron, que si cuando vamos al ministerio no es así. Entonces, ¿cómo usted logra que eso se revierta? Bueno, eso no es una cosa que va a pasar de la noche a la mañana solamente con el aumento de salarios. Es un primer paso. No estamos ahora tratando de ir adecuando los salarios a las funciones que cada persona cumple, porque teníamos gente que ganaba muy poco y no se compadecía de ese salario con el trabajo que estaba haciendo. Y también estamos metiéndole mucho a la capacitación de los funcionarios en el trato a las personas y en cómo hacer de manera más eficiente su trabajo. Esa gran burocracia a nivel de alcaldía, ¿usted considera que está inflada o que el que está tiene que estar? Yo te diría que sí hay
hay trabajadores de más. Okay. ¿No? Típico mal latinoamericano. Sí. Pero sí. Panamá versus otros países, esa enfermedad, ¿cuán grave es? Bueno, mira, si lo comparas con el resto de Centroamérica, Sí. que he estado hablando con alcaldes, Panamá no está tan grave como el resto de Centroamérica. Pero si lo comparamos con los municipios exitosos de América Latina, como por ejemplo Medellín y Guayaquil, sí tenemos un problema serio, sobre todo si lo ves porcentualmente hablando. O sea, tanto en Medellín como en Guayaquil, el porcentaje de funcionamiento del presupuesto anda por el 15%. Aquí en Panamá anda por el 70-75%. Entonces, nosotros tenemos que voltear eso para que sea 70-75% de inversión, no de funcionamiento. Muy bien. Pero bueno, ¿y hay algún tipo de temor? Sabemos que siempre los políticos latinoamericanos temen dejar gente fuera del sector público porque entonces eso es perder votos, problemas con los sindicatos, que le hagan una huelga. ¿Ese temor existe aquí? No, temor no, pero yo sí definitivamente que uno ve la situación de muchos funcionarios que tienen 30, 40 años de trabajar y sacarlos de la noche a la mañana no es la intención. Nosotros hemos establecido un programa de retiro voluntario donde le estamos dando una indemnización a los que aceptan retirarse, que ya están jubilados, ¿sí? Para que podamos ir bajando la planilla. Eso, y que ese no sea sustituto por otro. Así es. O sustituido por otro. Exacto. Y entonces, mira, yo recuerdo siempre, yo fui la primera vez que me reuní con el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y él me preguntó cuántos funcionarios tienes de alcaldía. Yo le dije, tenemos como 3,000 y tanto. Me dijo, bueno, el primer consejo que te voy a dar es que tú puedes votar la mitad, sí, y te vas a dar cuenta que no va a pasar absolutamente nada, y que eso que vas a ahorrarte lo vas a poder usar en inversión y así vas a poder ayudar mucho más gente de la gente que ayudabas con el salario de esos que tenías trabajando ahí. Yo no he llegado a ese límite, pero lo tengo claro, de que nosotros no podemos basar el éxito político de esta gestión en tener más funcionarios. Pero bueno, usted siempre piensa, ¿no? Porque eso de la mitad, prescindir de la mitad, sí, es un escándalo. Definitivamente que sí, por eso no hemos llegado a ese punto ni llegaremos, pero sí estamos buscando la manera de incentivar que la gente que ya ha llegado a su edad de jubilación vaya retirándose del servicio con una indemnización y no reemplazarlos por nuevos puestos. Entonces, a achicar el Estado, o por lo menos a achicar el Estado de la ciudad. Dígame los dos problemas mayores que tiene la ciudad de Panamá. ¿Cuáles son sus dos grandes dolores de cabeza? Mira, yo te diría que la basura es el problema principal y sobre todo porque nosotros no tenemos la competencia para la recolección de la basura. El problema de la basura que tenemos aquí en Panamá, sobre todo eso, el área de la basura en todos los sectores de aquí de Panamá. Que tiene que limpiar más la ciudad. Pero nosotros mismos somos los que tenemos la culpa de la basura en la calle. Siempre cumplen al gobierno, porque si usted no ve a Varela echando basura en la calle. Pura la calaca y nada de acción, queremos acción, no habladuría y promesa. Decirle que para quienes votamos por él, como dijo el señor, pésimamente mal, porque lo que nosotros esperábamos de él primeramente era la basura y eso está que no se soporta por ninguna parte, a donde usted se meta hay basura. Prometió que no iba a haber basura, que iba a arreglar y no han hecho nada. ¿Por qué es eso? Porque la tiene una autoridad nacional, lamentablemente en el gobierno pasado nos la quitaron, pero la gente entiende que siendo el alcalde de la ciudad uno tiene que tener voz y actuar en un problema como este. Entonces ese es un problema y al mismo tiempo una frustración, una impotencia. Pero no hay manera que se la puedan devolver el recoger la basura. Eso hemos estado hablando con el presidente de la República, él tiene ese compromiso. ¿Qué pasa que no pueden? ¿Dónde están los papeles que no impiden que eso vuelva a su mano? Hay una decisión, una voluntad política que tiene que haber desde el Ejecutivo, ¿no? Porque desde parte de la alcaldía la hay ahora mismo. El Ejecutivo lo que ha planteado es, estamos haciendo una evaluación del problema de la disposición de residuos a nivel nacional y cuando termine ese estudio, entonces definimos la hoja de ruta, el calendario para traspasarle al municipio de Panamá la recolección. Pero eso ya me suena a mucha burocracia. Eso me suena al estudio para que el otro venga, el asesor, y entonces ir a ver cómo lo hacen los de allá y los de acá, y son 2 años más.
Y en el interín, la basura se le acumula en las calles. ¿Y quién paga el costo y el precio? Usted. Bueno, ¿No es así o me equivoco? En alguna forma sí, es así. Por eso nosotros, a pesar de eso, hemos establecido a nivel de la alcaldía el programa que hemos llamado Basura Cero, precisamente para ver cómo podemos aportar en la solución del problema. Lo recogen ellos y recoge usted. O sea, hay dos gente recogiendo basura. Los oficiales y los de facto. No, Basura Cero, más que pretender reemplazar lo que hace la autoridad de aseo, es promover la cultura del reciclaje en la gente, ¿no? Y la responsabilidad del ciudadano también, de entender que no pueden estar tirando la basura en todos lados, ¿no? No, eso no es lo que estoy hablando de la basura tradicional, que es que las autoridades locales son las que tienen que recogerla. Ahora, Así si debiera ser. esto, pero no es, y usted está enfadado y disgustado porque no está en sus manos. No estoy enfadado, no tampoco así. No he llegado enfadado. Sí, de hecho, hay un sentimiento de impotencia porque mucha gente de las cosas que más nos reclama en redes sociales es tal lugar está sucio, en tal lugar no han recogido la basura y no podemos dar una respuesta directa porque no somos los directamente responsables. Pero pagan los platos rotos. Dígame el segundo punto, el segundo dolor de cabeza más allá de la basura y la peste que trae. Literalmente y figurativamente. Mira, yo te diría, esta es una ciudad que ha faltado autoridad local, en el sentido de que aquí mucha gente se acostumbró a violar las normas municipales sin que hubiese consecuencias. Dígame, la actividad de bunería, la actividad de la construcción, o sea, mucha gente que se toma la servidumbre pública porque ya es como una costumbre que la servidumbre pública no es de nadie, así que cualquiera se queda con ella. Entonces, poner orden en eso es complicado. Bueno, un poquito más sencillo. Dígame nuevamente que no lo toman en serio. Deme un ejemplo. Las aceras. Bien. ¿No? Aquí cualquiera llega y pone un negocio en las aceras, que son para el paso de los peatones, y montan un negocio, ya sea que tengan el negocio enfrente de la acera y extiendan su negocio a la acera, o llegue un bonero o alguien a poner una fonda en una acera sin ningún permiso de nadie, lo pone sus bloques, se toma la electricidad de la vía pública y ya. Entonces eso aquí se ha vuelto una costumbre muchos años. ¿Sí? Nosotros tenemos toda la intención de reordenar la actividad de bonería, de poner orden en la ciudad, y es un trabajo difícil porque sacas a la gente de un lugar, te vas y a los 3 días vuelven de nuevo y se ponen en el mismo lugar. Y la Policía Nacional es la encargada de decirle, señor, necesito que usted levante su kiosco. ¿No es así? Y el señor no lo levanta. Entonces viene la policía. Nosotros en ese ¿Quién es el encargado de el auxilio a veces de la Policía Nacional, pero más que nada son los inspectores del municipio y la Policía Municipal. A todos que deben desalojarlo, eso nunca se ha visto en Panamá, es un desorden lo que hay. Bueno, yo diría que antes de desalojarlo él debería buscarles un puesto, porque esa gente está buscándose el pan de cada día, igual que todos nosotros. Así que yo vería injusto por una parte que los echaran de la manera en que lo están haciendo. Pienso que es algo que va en contra de la sociedad panameña, porque hay mucho de esos boneros depende de eso para llevar el sustento diario a su casa. Ok, la policía municipal, muy bien. Y esa policía, usted me dice que hace su trabajo, levanta al señor el bonero, pero el señor regresa al 3er día. O antes. Bien, al 2.5 días. Sí. Ok, y entonces, ¿cuál sería entonces el instrumento que usted necesita implementar para que eso no ocurra más? Porque entonces no permite que los peatones pasen y que haya desorden, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, ahí nosotros estamos asesorados por la Alcaldía de Guayaquil, que tiene una experiencia larga en ese tema. Estamos trabajando en crearles las alternativas, decirles, mira, aquí no puedes estar, pero aquí sí. ¿Un incentivo? Sí, y aquí puedes estar porque aquí están las condiciones para que puedas montar tu negocio y que te vaya bien. En eso estamos. Hemos escogido lo que era la avenida central, la peatonal, como un proyecto piloto para que la gente pueda ver el resultado de reordenar la actividad de la bonería. Muy bien. Pero bueno, si usted le da un incentivo y le da multas o castigo, ¿no puede llevar eso a niveles criminales? ¿O no, de eso no se trata? Es que tenemos una economía, a pesar de los índices de crecimiento que ha tenido en los últimos años, donde hay mucha informalidad. Sí. ¿No? Y no lo Mercado, la economía paralela. Ajá, entonces no lo tienes
concentrado en un solo lugar de la ciudad. Nosotros no podemos llegar ahora de una, así porque sí, decirle, se me van todos de aquí sin darles una alternativa. Entonces, estamos trabajando en construir esa alternativa. Muy bien, ahí hay dos dolores de cabeza. Dígame entonces, ¿qué fue lo que peor encontró cuando llegó a la alcaldía? Aparte de esos dos, ¿hay algún otro? Yo lo que te diría es que nosotros hemos tenido, o tenemos un país muy centralizado. Un país donde el alcalde no es visto realmente como la autoridad de la ciudad. Incluso cuando yo estaba en campaña y inicié mi campaña, yo hice unos focus group. Sí. Y le preguntábamos a la gente cuáles eran los problemas de la ciudad. Y la gente decía basura, transporte y demás. Sí. Y cuando le preguntabas quién es la persona o quién es la autoridad encargada de resolver ese problema, la mayoría de la gente decía el presidente. El presidente. Nadie mencionaba al alcalde. Okay. Entonces, eso que es como una idea muy sembrada en la mente de los panameños, de que los problemas todos los debe resolver el presidente y no ven al alcalde como a esa autoridad, la teníamos aquí en la práctica en una institución con una gran debilidad, ¿no? O sea, que no tenía personal capacitado, que no tenía personal motivado, que no había revisado sus regulaciones municipales. Nosotros hemos pasado estos 10 meses revisando normas que venían de los 90, adecuándolas. Poniendo orden y poniendo estructura. Correcto. Tú tenías aquí tienes obras en Panamá, los edificios más altos de Centroamérica, y creo que de América Latina están en Panamá. Sí. Y los inspectores de obras que teníamos aquí ganaban $400 mensuales y no eran ingenieros ni arquitectos. Y eso me encanta que usted me haya abierto esa posibilidad, porque yo siempre pienso, estos edificios que tuvieron que haber pasado por los inspectores gubernamentales, esos inspectores, ¿quiénes son y cuán rigurosos han sido en dar permiso? Quédese ahí, no se vaya. Estamos con el alcalde de la ciudad de Panamá, el señor Blandón, que le vamos a preguntar a lo largo de la hora si él quisiera ser presidente en el futuro. Le vamos a preguntar también sobre su experiencia durante la dictadura, sobre los partidos políticos y sobre el presidente Martinelli. Pero cuando regresemos, sobre el presidente Varela. Algunos empresarios consideran que han pasado por este programa que el gobierno todavía no ha arrancado. ¿Es cierto eso? Cuando regresemos. Porque realmente ya van para un año de servicio en la cosa de la presidencia de la República. Tanto el presidente de la República y la alcaldía no han hecho absolutamente nada, principalmente de las cosas del transporte. El alcalde de la ciudad de Panamá, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros, por continuar esta hora, el señor Blandón. Entrevisté hace poco, alcalde, a un par de empresarios importantes, gente que conocen el sentir de la economía, y sin ningún tipo de crítica me han comentado que es que la economía panameña no ha arrancado. Esta es una economía privilegiada, supuestamente aquí hay empleo completo, aquí hay poca inflación, aquí hay inversión extranjera, pero el gobierno no suelta la mano porque el gobierno lo quiere hacer tan bien para no cometer los mismos pecados del gobierno anterior del señor Martinelli, que entonces como que no arranca. ¿Usted piensa lo mismo? Sin ánimo de crítica. Sí, yo no diría que están así, fíjate. Es complicado cuando tú quieres comparar el primer año de un gobierno con el último año del otro gobierno. Lo justo sería comparar inicios de gobiernos. Bien. Y la tradición aquí en Panamá, por lo menos en los últimos 20 años, es que el primer año de todo gobierno es un año en donde la economía se aguanta un poco porque estás entre los proyectos que terminaron del gobierno anterior y el nuevo gobierno que empieza por definir cuáles van a ser sus proyectos. Yo creo que sí, el gobierno podría haber ido más rápido. Ok. ¿Y por qué no ha ido? Yo creo que hay
dos cosas principales que han influenciado. Por un lado, todo el proceso de revisar legal y judicialmente lo que sucedió en el gobierno anterior, todos estos casos de corrupción, mal que bien quita tiempo a la gestión de gobierno. Claro, alcalde, y siempre lo he dicho, el tiempo es un recurso limitado. O usted tiene tiempo para mirar el pecado del pasado o usted tiene tiempo para concentrarse en lo que va a hacer. Pero me dicen que no, que se pueden hacer ambas cosas. Y yo sí creo que pone un grupo de fiscales y de procuradores y de gente que se encarga de Martinelli y el otro de que se encargue de Panamá. Sí. Pero yo sí creo que se ha hecho algo de eso y digo, ya en estos, no todo. ¿A usted le gustaría que hubiera ido un poco más rápido? Yo creo Entonces que sí. usted piensa que el miedo o la cautela, el temor los ha paralizado. A los funcionarios yo no llamaría miedo. Yo lo que sí creo es que, te digo, se abusó tanto de las contrataciones directas y de modos abreviados de contratación que ahora se quiere llevar las cosas como debieron ser siempre, desde un principio, cumpliendo con todos los trámites. Eso toma un poquito más de tiempo, pero yo siento que le da mayor seguridad a la comunidad de que las cosas se están haciendo con transparencia. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Que hay un costo por tratar de hacerlo tan bien. Hay un costo que la gente dice, hey, ¿qué pasa? Esto no arranca. Y entonces Varela empieza a bajar de popularidad. Sí, pero yo creo que al final las gestiones se evalúan por lo integral, ¿no? Los 5 años. A veces tú puedes estar mal evaluado, otras veces puedes estar bien evaluado. Lo importante es al final de los 5 años cómo te evalúas. ¿Y usted considera que el presidente Varela, que es un hombre cercano a usted, el presidente Varela entiende que la gente está diciendo esto no arranca económicamente, siendo el gobierno uno de los mayores empleadores del país? Mira, yo no comparto del todo de que el país no arranca. Estamos hablando de un país que tiene 6% es la proyección que va a crecer. Pero estaba creciendo al 10 y ha bajado 4 puntos, es mucho. Sí, pero fíjate, lo que pasa es que tienes que ver el resto de América Latina. La economía de Panamá yo creo que el resto de América. La economía de Panamá depende mucho del resto de América Latina. A zona libre, si a América Latina le va bien, a zona libre. Usted tiene a los venezolanos llegando y trayendo plata. Entonces, Panamá es Taiwán, es Hong Kong. ¿Cómo usted me va a ir del 10 al 6? Hay que ir del 10 al 15. Porque el resto de América Latina ha bajado del 5 al 1. Entonces, Panamá siempre está arriba del promedio, pero en 4 o 5 puntos arriba del promedio. Entonces, si el promedio de América Latina es 1, Panamá está en 6, está dentro de su promedio. Si América Latina está creciendo al 5, Panamá va a crecer al 10. El electorado no le compra eso, alcalde, y usted lo sabe bien. Entonces, lo que pasa es que JJ Rendón, no sé si usted pudo ver la entrevista, que es uno de los estrategas políticos más importantes, que estuvo en la última... No le fue bien acá la última. No le fue bien y él mismo lo dice, porque tenía problemas personales y no podía estar presente. Él dice que, y eso ocurrió en la última entrevista, que la realidad es que el presidente Varela tiene que determinar muy bien al final de este primer año si va a dedicar los recursos del Estado y los recursos personales a perseguir a Martinelli y sus pecados o a ocuparse de que la economía y que el país crezca. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo creo que hay que hacer las dos cosas. ¿Y hay recursos para hacer las dos cosas? Es que me parece a mí que tú no... O sea, después de lo que pasó los últimos 5 años, si tú no haces una evaluación de lo que pasó, si tú no impartes justicia aquí, si no hay certeza del castigo frente a los millones de dólares que se llevaron a los bolsillos privados, pues el sistema totalmente pierde credibilidad. Yo le estoy preguntando si hay tiempo y hay energía para las dos cosas. Hay tiempo y hay energía, tiene que haberlo para las dos cosas. Tiene una cosa y otra cosa si la hay. Pero bueno, es lo que usted le gustaría que la hubiera. Sí. Vamos entonces a la parte de el presidente Martinelli. Sabemos que se habla mucho de Martinelli, solamente un paréntesis. ¿Qué piensa usted del presidente? ¿Qué piensa usted de lo que se sabe ahora supuestamente que el presidente hizo? Bueno, mira, yo fui parte de la alianza de gobierno, pero dentro de la alianza de gobierno fui el primer dirigente de esa alianza y del Partido Panamista que se opuso a la gestión de Ricardo Martinelli siendo parte del gobierno. Fui muy crítico a su gestión. Y yo creo que, y siempre lo dije, Ricardo Martinelli no ganó una elección en el 2009. Él se compró una concesión.
y la concesión se llama Panamá, ¿no? Y entonces él se dedicó a hacer negocio con esa concesión que había comprado. ¿Y por qué no lo detienen? Las fuerzas políticas, la clase política, el empresariado, ¿por qué no se detienen? Fueron 5 años de concesión de acuerdo a sus palabras. ¿Dónde estaba la gente? Hubo gente que se opuso, pero yo te diría, en palabras de un empresario, sí, señor, presidente de la Cámara de Comercio, en ese momento con quien yo hablé, le decía esto, mira lo que está pasando. Y él me decía, mira, la economía del país está bien. Si la economía del país estuviera mal, nosotros estaríamos en la calle. Como la economía del país está bien, nos da miedo crear inestabilidad que afecte el crecimiento económico. Y yo creo que era una posición muy conveniente, pero mala para el país. Me encanta lo que me dice. Lo que me está diciendo entonces es que había una parte del empresariado panameño que sabían los excesos que estaba cometiendo el gobierno. Yo creo que aquí todo el país sabe lo que estaba pasando. Ah, todo el país, sobre todo los empresarios. Pero había empresarios que estaban en la posición cómoda de que el país está creciendo, así que mientras está creciendo, no me importa. Independientemente si ese empresario estaba involucrado en la fiesta o no, en la piñata, vamos a decir. Así es, porque mientras el país creciera a 9-10%, algo le tocaba, ¿no? Claro, la llovizna. Muy bien. ¿Y qué pasa? Bueno, esta es la parte del empresariado que no necesariamente tiene que encausar a nadie. ¿Qué pasaba con los procuradores y con los fiscales? Con la gente que tenía el poder para detener esos excesos. ¿Por qué no lo hacían? Porque fueron gente de confianza de Ricardo Martinelli que él puso en las posiciones con la mayoría que compró en la asamblea. ¿Porque compró la asamblea? Sí, cómo no. ¿Cómo es eso? Explíqueme. ¿Qué sabe usted que no sabemos nosotros? No, lo que se ha denunciado muchas veces. Yo fui diputado en ese periodo y Ricardo Martinelli, cuando nosotros pasamos la elección, Cambio Democrático tenía 16 diputados. Eso fue lo que los votos le dieron diputados. Nosotros hacíamos la mayoría para ellos. Él fue, cuando se rompe la alianza, él le quita 10 diputados al Partido Panameñista, le quita similar cantidad al PRD, le quita a otros partidos y hace una mayoría de 42 diputados, cuando él había sacado 16. Alcalde, pero no es solamente el que compra, sino también el que se vende. Definitivamente. Entonces, no sé quién es más pecador, el que ofrece o el no. Ambos. Ambos. Por eso te digo, yo creo que este país... ¿Qué le dice a usted el hecho? Ese pequeño ejemplo que usted me acaba de decir, que empezó con 16 y terminó con 32. 42. Con 42. Entonces, ¿qué le dice a usted de esa asamblea de la cual, como usted me dice, usted era parte? ¿Qué dice eso de la clase política? Un sistema político en crisis. Y mira, yo te diría que, y lo he dicho en ocasiones anteriores, Ricardo Martinelli, muchos de los vicios de la administración de Ricardo Martinelli no fueron vicios nuevos en el sistema político panameño, pero él los llevó a su máxima expresión. Habían sido vicios tolerados dentro de ciertos márgenes, ¿no? La gente sabía que a veces los presidentes ofrecían recursos a los diputados para que se pasaran de la oposición al gobierno. Pero mientras fueran 2, 3 o 4, no había problema. Pero cuando comenzamos a hablar de que eran 20 y tantos, entonces ya el sistema hizo crisis. Pero entonces ahí, y vamos a hacer una pequeña pausa y ahí me va a decir, entonces, ¿qué es lo que puede creer el panameño común y corriente que se gana la vida de una manera decente, que quiere ir a trabajar todos los días, que no quiere vivir del Estado y que aspira a que alguien represente su posición política? ¿Qué puede entonces pensar ese panameño de la clase política que vio que en el último quinquenio 20 se vendieron? ¿Y cómo eso no ha de repetirse? Cuando regresemos estamos con el alcalde de la ciudad de Panamá. No se vayan. Bueno, como dice todo el mundo, que se pongan las pilas.
No he visto nada de lo bueno que ha hecho, nada, absolutamente nada. Bueno, que se pongan las pilas porque qué va. Yo me inscribí en ese partido, fueron hasta mi casa y me prometieron y no me han cumplido nada. Le preguntaba, alcalde, en el último segmento, entonces, ¿dónde queda la desilusión política de este país? No, es que es lacerante. Es que por eso es que yo creo que... ¿No le parece que es un escándalo? Definitivamente con escándalo. Y que es una desilusión colectiva. Más escándalo sería que este nuevo gobierno se dedicara solamente a gobernar de aquí para adelante y no se preocupara en hacer justicia con lo que pasó. Por eso es que yo te digo que yo sí creo que son las dos cosas tienen que pasar. Tiene que haber justicia, certeza del castigo, real voluntad de adecentar el sistema político panameño y por otro lado hay que administrar un país y llevarlo a que siga creciendo. Ok, pero fíjese, cuando usted me dice, yo sé que esa es la teoría y me parece que es encomiable, pero veamos la práctica, adecentar el sistema. ¿Usted cree que en realidad haya voluntad política de levantar ese estiércol por parte de la administración del presidente Varela? Porque eso tiene también un costo político. Yo creo que desenterrar todo el estiércol tiene un costo. Yo creo que sí hay voluntad. ¿Estoy de acuerdo? Sí, definitivamente. Yo creo que sí hay voluntad de parte del presidente Varela de hacerlo, sobre todo por la realidad que nosotros vivimos durante 2 años y medio cuando salimos del gobierno y a la persecución a la que fuimos sometidos como dirigentes del partido panameñista, tanto él como yo y otros copartidarios. A usted también supuestamente hay 2 personas que están presas porque eran los operadores de los micrófonos y los audífonos y de meterse en la vida privada de los ciudadanos a través de lo que le llaman los pinchazos, ¿no? Así es. Bien, ¿usted también fue víctima de los pinchazos? Así es. Y dígame qué le descubrieron que a usted cuando se dio cuenta dijo, wow. Bueno, ¿Qué más le avergonzó, si algo? No, lo que yo vi en el expediente con respecto a mí fueron todos los correos electrónicos de comunicación entre mi jefe de campaña, mi asesor, mi equivalente a Rendón en la campaña nuestra y yo discutiendo estrategia de campaña. Todo lo tienen en el Consejo de Seguridad. Y aún así no le sirvió. No importa, pero eso, independientemente que la gente que públicamente se sepa eso, a uno le da como un malestar, porque le da vergüenza. Mira, definitivamente que malestar. Y para alguien que como yo formó parte de una generación que siendo estudiante universitario nos opusimos al general Noriega y pagamos un precio por ello, tener luego, 20 años después, en la posición de ser diputado y guardar silencio frente a lo que estaba pasando en el país no era una opción. Y eso yo lo discutí muchas veces con los miembros de nuestra bancada. Yo le decía, puede ser que estemos en el gobierno, pero yo no me puedo quedar callado frente a situaciones que yo estoy viendo que nos están llevando hacia un gobierno democráticamente electo, pero autoritario en su modelo de gestión. Ok, entonces usted levantaba la voz, ¿qué pasaba? ¿Usted la levantó? Varias veces. ¿Y cuál fue la consecuencia por esa levantada de voz? Bueno, destitución de personas que yo había recomendado para estar en el gobierno, amenazas de parte del presidente de la República. ¿Qué tipo de amenaza? Bueno, en una ocasión yo estaba reunido con él en la presidencia de la República, precisamente discutiendo temas en los que habíamos polemizado públicamente. Y él dijo, yo tengo expediente en contra tuyo. Y yo, bueno, si tiene este expediente, vaya y sáquelo. Y bueno, me retiro porque ya no tenemos más nada que hablar. Así mismo le dijo el presidente. Sí. Entonces, no te pongas Espérate, así. no te pongas a veces me dicen blandoncito, no te pongas así, blandoncito. Tranquilo, siéntate. Y entonces seguimos hablando. En ese momento fue una amenaza, ¿no? Eso es un chantaje. Así es. ¿No? Y ese es el modelo de gestión que tenía Ricardo Martínez. Y mucha más gente de la que uno pensaba terminó teniendo precio o cediendo a las amenazas. ¿Temor o venta? Así es. Ahora, como usted me dice, Noriega, dígame, usted estuvo 4 días presos. Vamos a hablar de eso ahora. Dígame qué es lo que usted considera que las nuevas generaciones panameñas deben haber aprendido de ese periodo de la dictadura, donde mucha gente se tuvo que exiliar, donde mucha gente murió, donde fue un periodo complicado. Mira, yo creo que lo principal que debemos aprender todos los panameños es el valor de la democracia. Si nosotros comparamos los 21 años de dictadura militar
con los 20 y tantos años que hemos tenido de democracia, esta con todas sus imperfecciones ha permitido un crecimiento económico del país que no la tuvimos en 21 años de dictadura y además mejorar los índices de desarrollo humano del país como nunca se desarrollaron en los 21 años de dictadura. Así que con todos sus errores, con todos sus defectos y vicios, a Panamá le ha ido mucho mejor en democracia que en dictadura. Absolutamente, pero si hay alguna lección que a usted le gustaría, ya que usted la vivió en carne propia, que a usted le gustaría que sus hijos supieran, no la van a vivir, pero por lo menos que la sepan, ¿cuál sería? Aprecien el valor de vivir en democracia. Eso yo tengo un hijo de 20 años y hablo a menudo con él de esto y lo que él me dice, yo veo que en tu generación había un ideal, ¿no? En ese momento el ideal era luchar por la democracia. Y él me comenta, yo lo que no veo en mi generación ahora mismo es cuál es ese ideal, esa meta que nos mueve a todos para luchar por algo mejor. Claro, o sea, ¿cuál es esa meta común de los jóvenes ahora mismo? Usted no la ve. Y con este último episodio que usted me acaba de decir que hay esta desilusión, entonces todavía peor. Así es. Porque ¿qué es lo que piensa el panameño común y corriente? Y volvemos ahora a Noriega, de la Asamblea Nacional. Usted me decía antes de entrar en cámara que la alcaldía versus la Asamblea se queda con la alcaldía. Así es, ¿no? Porque, sin pensarlo. Ok, pero la Asamblea es el poder popular, es la representación de todos los panameños en un grupo de personas concentradas. Bueno, volvemos al tema. Yo creo que nosotros tenemos que hacer toda esta crisis que acabamos de pasar y todo lo que está saliendo ahora en los procesos judiciales, su conclusión lógica debe ser una revisión y reforma profunda de nuestro sistema político, porque lo que provocó lo que pasó en el gobierno pasado, legalmente y constitucionalmente esa estructura sigue vigente. Que el presidente actual no tenga la voluntad que tuvo Martinelli de pervertir, ¿no? Y utilizar esas estructuras no quita que no estén allí para poder ser utilizadas y abusadas en el futuro. Entonces esos controles, esa revisión hay que hacerla. Y yo creo que, y es algo que he conversado con el presidente Varela, yo creo que el principal legado de su administración va a ser precisamente empezar ese proceso de revisión del sistema político, sanearlo. Vamos entonces a los 4 días que usted estuvo preso. Dígame el peor momento en esos 4 días. Para mí 4 días preso deberían ser como 40 años, ¿no? Sí. En libertad. Bueno, mira, el peor momento fue antes de ir a la prisión, porque cuando a mí me detienen, me montan en una patrulla de la policía, y hubo un momento en que el policía que iba de copiloto se puso nervioso y se voltea hacia mí con el rifle que tenía y me apunta hacia la cara y me dice que no me mueva, porque yo no me estaba moviendo. Me dice que no me mueva, que ponga las manos, y él estaba tan nervioso que la verdad que a mí me asustó la posibilidad de que se le disparara. Se le fuera un tiro. Sí, ¿no? Y luego pues ya cuando llegamos al lugar previo donde nos iban a interrogar, pues mi papá en ese tiempo era parte del gobierno militar, así que todos los capitanes y mayores que llegaban ahí preguntaban que quién era el hijo de Blandón, y cuando les señalaban ese que está ahí, llegaban y decían, y tú estás aquí comiendo de la pera y oponiéndote a ella. Entonces cada uno que llegaba me pegaba, ¿no? Cada uno con unos toletes que la verdad que dígamelo un poquito más despacito. Usted me está diciendo que entonces la estaban agarrando con usted, la estaban cogiendo con usted por su papá. Así. Entonces el castigo era doble. ¿Y qué es lo que me dice que le hacían? ¿Que lo estaban golpeando con qué? Con nosotros le decimos tolete a lo que tiene. Sí, un tolete, claro, que es el palo ese que tienen las policías, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay unos, mangueras más bien, que no son el tolete rígido, sino, así que pega bastante duro. La primera vez que me pegó me impresionó lo duro que pegaba. ¿Y por dónde le pegaban, alcalde? En la espalda. Y eso comienza desde el inicio que usted entra en la prisión. ¿Y cómo entonces progresa esa noche? No, ya, digamos, a mí me detienen como al mediodía, de ahí nos llevan a donde nos interrogaron y como
ya era de noche cuando nos llevan a la cárcel modelo, que era la cárcel de ese momento. Ahí nosotros tuvimos varias personas, teníamos un grupo como de 40 personas. Así que la experiencia de esos 4 días en la cárcel en sí no fue tan, digamos, tan dramática, porque estuvimos compartiendo un grupo de personas que aún hoy, 20 y tantos años después, todavía hay como una fraternidad, una camaradería entre todos los que compartimos esos 4 días. Todavía usted se reúne con ellos y recuerda, ¿no? Tanto como reunirnos no, pero sí nos vemos, nos encontramos por ahí y hay esa camaradería de que estuvimos juntos esos 4 días, ¿no? Y hubo mucha solidaridad entre los que estuvimos, hay muchos gestos que de verdad que uno no olvida, ¿no? Con el paso de los años. Dígame cuál fue el mejor momento, cuando aparte de ese que me acaba de decir, que ya bastante está difícil que te entren a palo, ¿no? Y cada uno se turnaba, pero durante los 4 días, compártame alguna anécdota o alguna experiencia que quiera compartir con el público. Cuando regresemos estamos con el alcalde de la ciudad de Panamá, el señor Blandón, hablándonos de esa experiencia hace 20 años, y cuando regresemos también vamos a hablar sobre él, sobre su vida personal. ¿Cree en Dios? Reza, ora. ¿Qué piensa su esposa de que ahora es alcalde y que podría ser presidente? Eso también hay que considerarlo. ¿Cuándo regresemos? El alcalde, muchas gracias, alcalde, ha resistido muy bien, ¿no? Esta hora, ¿no? El gusto es nuestro. Dígame la anécdota, la primera anécdota, la más dura, la más triste, la que usted comparte con sus hijos, de la que más se acuerda en esos 4 días. ¿Y qué aprendió de esa experiencia? Mira, nosotros aquí en Panamá nos llevaron de la cárcel modelo, nos dirigían en ese tiempo existía una isla penal, que era la isla penal de Coiba, nos llevaban hacia la isla penal. Yo llegué hasta el puerto de Puerto Mutis, que es de donde se sale a la isla penal. Nos llevaron esposados todo el trayecto hasta la isla penal y allá nos dejaron varias horas bajo el sol, esposados. Realmente después de 4 días de estar detenido, fue una experiencia muy dura y ante la incertidumbre de qué iba a pasar con nosotros cuando nos llevaran. Claro, quédese ahí, porque usted sabe que fueron 4 días, pero usted no sabía en ese momento cuánto iba a ser y se iba a salir vivo de la experiencia, ¿no? Entonces, ese sentimiento de incertidumbre, ¿cómo suena? ¿Cómo luce? ¿Cómo es? Bueno, muy fuerte, aunque yo en ese momento era un muchacho muy idealista. Yo me ponía a discutir con los policías y decirles, mira que ustedes están aquí aguantando calor mientras Noriega está allá en su mansión y no sé qué. La gente me decía, cállate la boca ahí que estás hablando, pero sí, pero ese fue un momento difícil, sobre todo porque en su momento mi papá, que era parte del régimen, logra convencer al general Noriega, cuando ya se estaba montando la gente a la bacha, al barco para ir a la isla penal. Entonces me llaman y me dicen, tú regresas para Panamá, ¿no? Y dentro del alivio que uno sentía de saber que regresaba, también estaba la preocupación por los amigos que se iban, ¿no? Y que sí. ¿Y eso de esos amigos, todos regresaron o algunos se quedó en el camino? No, todos regresaron, gracias a Dios. ¿Cuántos días estuvieron ellos en la isla? Estuvieron como 1 o 2 semanas más, ¿no? Pero claro, usted se iba con el cargo de conciencia de que yo me salvo, pero ellos están condenados. Así es. Y eso todavía eso a veces debe pesar más que estar libre, ¿no? En alguna medida, pero nosotros sí, siempre habíamos pensado en la posibilidad de que yo era uno de los que más posibilidades, valga la redundancia, tenía de salir antes de tiempo, así que yo me había dado la tarea con otros de ellos de recoger los nombres de todos ellos, así que cuando yo salgo, me liberan. Dediqué varios días a llamar a los familiares, porque algunos los habían detenido y la familia ni siquiera sabía dónde estaban, para decirles, te llamo de parte de fulanito, quiero que sepas que está detenido, ahora mismo está en Coiba, está bien, y te manda saludos y cualquier cosa, pues
estoy a la orden y hicimos una denuncia pública de todas las personas que estaban detenidas en ese momento. Perfecto. Y bueno, le salvó la vida. Usted no sabe si logró achicar el tiempo que iba a estar preso esa persona o salvarle la vida. Así que, muy bien. Hábleme de su vida personal. ¿Está casado? ¿Qué dice su esposa de la candela esta de la alcaldía? Sí, estoy casado, tengo 4 hijos. Mi esposa le encanta la política, así que ella colabora mucho conmigo y está muy emocionada del trabajo que estamos haciendo. Fue una campaña que la vivimos juntos de manera muy profunda. Alcalde, pero tiene un costo y es un costo de no estar todo el tiempo con ella como me imagino que a ella le gustaría. Sí, pero ella me acompaña bastante a las actividades. ¿Y los muchachos, los 4 muchachos? Ahí es donde yo quizá, no solamente por la parte de la alcaldía, sino todo, pues yo tuve 20 años en la asamblea. Entonces ahí yo sí lamento mucho del tiempo que he perdido con mis hijos, ¿no? Claro, no haber estado en los momentos de crianza más importantes, sin duda. Sí. O sirve a la patria o sirve a la familia. Así es. En algunas medidas, sí. Dígame, usted ora, usted es un hombre religioso. ¿Cuál es su fe, si alguna o no? Católico, pero no soy un hombre muy religioso. Yo soy más como la canción de Arjona. Yo creo que uno rinde homenaje a Dios con los hechos, no con el discurso, ¿no? ¿Va a la iglesia? Sí voy, pero no voy a menudo. Cuando termine el periodo de alcalde, dígame lo primero que le viene a la mente, ¿cómo quiere que lo recuerden? Yo quisiera que me recordaran como un alcalde que le elevó el nivel al rol del alcalde, que empoderó a la alcaldía, ¿no? Que ya la gente no vea al alcalde como un funcionario de inferior jerarquía. Pero el alcalde usualmente puede ser unos 2 escalones antes de llegar a la presidencia. Mira, mucha gente lo ve así, sobre todo los que están acostumbrados a países más descentralizados. Okay. Pero aquí en Panamá, pues normalmente el alcalde no jugaba un rol importante en las decisiones que afectaban a la ciudad. Yo aspiro a cambiar eso. Ok. ¿Y eso lo cambia a través de decreto o a través de la asamblea o por voluntad? ¿Cómo se cambia eso? Yo creo que lo principal es tener la voluntad. Tú puedes tener todas las normas que te lo permitan y si no hay voluntad de ejercerlo, no lo haces. Bien, pero entonces si usted está la norma ahí, usted lo único que tiene es apegarse a la norma y hacerlo. Mira, yo lo que te pondría es así. Tenemos normas que, en comparación con el resto de América Latina, son muy restringidas. Pero aún esas normas restringidas no eran ejercidas por los alcaldes anteriores. Nosotros queremos llevar eso más allá, porque aunque yo no tenga la facultad de recoger la basura, no quiere decir que yo no pueda jugar un papel en mejorar la recolección de la basura en la ciudad. Y yo creo que ahí algo que aprendí en la política es que una cosa es el poder formal y otra es el poder de facto real que tú tengas. Claro. Entonces el poder real muchas veces es mayor del poder formal si hay voluntad de ejercerlo. La voluntad política es todo. Así es. ¿No es así? ¿Usted quisiera ser presidente? Mira, definitivamente cualquiera que esté en la política y que te diga que no quiere ser presidente te está mintiendo. Okay. Yo no me veo candidato en el 2019. Digamos que, por un lado, yo creo que la gestión en la alcaldía para cambiar esta ciudad va a requerir más de un periodo. Y por otro lado, la tradición en este país ha sido la alternabilidad, ¿no? Sí. Si yo voy a correr a presidente es porque pienso que tengo posibilidades reales de ganar. Y la historia del país, hoy por hoy, conspira con la posibilidad de que un gobierno se reelija. Así que no me veo candidato en el 2019. Claro, porque lo que usted me está diciendo es que no va a tener una pelea que no va a ganar. Y eso es inteligente de su parte, pero ¿y existe la posibilidad que en algún momento el pueblo panameño rompa esa no es una regla que es tácita, pero que no hay nada escrito? Mira, la posibilidad siempre existe, sí. Pero yo que he estado muy ligado a la política por los últimos 20 años, todo gobierno ha pensado siempre que él es el que va a romper con esa regla. Pensó Martinelli poniendo a su esposa, y no ha pasado. Y no ha pasado. Y no ha pasado, ¿no? Entonces habrá que ver si en los años que quedan de aquí al 2019 suceden cosas que te hagan pensar que esta vez
sí va a pasar. Pero yo creo en que uno tiene que ver la historia y basarse en lo que son los antecedentes, y los antecedentes te indican que habrá alternabilidad. Alcalde, pero ¿y eso qué le dice del pueblo panameño? Que es desconfiado, que, no sé, dígame, ¿cómo se puede interpretar ese patrón que se ha visto desde los años de la dictadura? Mira, yo creo que te dice más de los gobernantes que hemos tenido que del pueblo, ¿no? Como tenemos un sistema tan presidencialista, es imposible en la práctica que el presidente resuelva todos los problemas, y especialmente los problemas locales. Por eso yo creo que la decisión más inteligente que puede tomar un presidente, y veo a Varela en esa dirección, es descentralizar el país, para que la gente cuando salga de su casa no piense que si la basura no se la recogieron, que si la acera está mal, que si la cuestión, eso es culpa del presidente. Claro. ¿No? Que la gente ya entienda que hay responsabilidades que son del presidente y responsabilidades que son de las autoridades locales. Mientras la gente siga pensando que cada pequeño problema que él tiene, él o su comunidad, se la tiene que resolver el presidente, no va a haber gobierno que se reelija. Muy bien, dígame para finalizar la entrevista, ¿cómo le gustaría a usted que lo recuerden? Cuando ya sea el ocaso de su vida, que usted le ha dedicado años de esa vida al servir, a ser servidor público, a la patria, como le digo, dígame qué es lo que más satisfacción le diera. Empezamos usted diciéndome que la alcaldía le ha sido muy gratificante. ¿No es así? En este periodo de casi un año. ¿Cómo le gusta, qué tipo de gratificación usted sentiría al final de su vida? Y cómo quisiera que lo recuerden. Como un político honesto. Un político honesto. Yo quisiera... ¿Y lo ha sido durante todo este tiempo? ¿Usted puede decir que usted ha sido un político honesto? Sí, mira, yo he pasado 20 años en asamblea, que eso más bien es un descrédito en la hoja política de cualquier persona, y sin embargo, pues pienso que he salido con la frente en alto de la asamblea. ¿No ha salido con las cuentas bancarias un poco más engordadas? No. La gente que me conoce sabe que yo no soy amigo de lujo, ni tengo casa de playa, ni nada de eso, y no es lo que me motiva a mí. Yo estoy en política porque me apasiona la política, no porque es una manera de hacer plata de manera rápida. Es lo que siempre yo he pensado, que la política no tiene que ser sucia. Ahí está San Martín, ahí está Bolívar, ahí está Washington, ahí está Núñez de Balboa. Bueno, no era político, pero bueno, gente que sí quiere servir. Gracias. Todo mi respeto, alcalde. Gracias. Muchísimas gracias por este tiempo de usted, Panamá. Gracias por la sintonía. Hasta el próximo miércoles.